catabolismo de aminoácidos. ¿Bien? Bueno, como les había hablado en la clase pasada, muchos aminoácidos son usados como sustratos. ¿Para qué? Para sintetizar glucosa o ácidos grasos. Bien, eso tiene una significancia y es de que muchos aminoácidos son, en este caso, cetogénicos cuando permiten la síntesis de acetilcoenzima A y acetoacetato, que son precursores en la síntesis de lípidos, como ustedes ya saben por el capítulo anterior, y otros aminoácidos son glucogénicos que llevan a la síntesis de piruvato e intermediarios del ciclo del ácido cítrico, dando lugar a la glucosa. Entonces, aquí tenemos un ciclo de Krebs bastante sintético, por así decirlo, que muestra cuáles aminoácidos conllevan a un determinado intermediario. Por ejemplo, alanina, cisteína, glicina, serina, triptófano, llevan o conllevan a la síntesis de piruvato, es decir, son, en este caso, aminoácidos glucogénicos, porque son todos aquellos derivados que permitan la gluconeogénesis, ¿cierto? O la obtención de glucosa a partir de síntesis de novo, son gluconeogénicos, pero todos aquellos que sintetizan acetilcoenzima A o acetoacetil-CoA son cetogénicos, porque esta acetilcoenzima A y el acetoacetilcoenzima A son vitales para la síntesis de ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Entonces, vean que el esqueleto carbonado de los aminoácidos, en este caso, tiene una utilidad principal y es la de fomentar la síntesis o de ácidos grasos o de glucosa, es decir, producir energía. Entonces vean que los esqueletos carbonados de los aminoácidos son muy, pero muy importantes. Ahora, una particularidad, chicos, y es que, digamos, casi todos los aminoácidos no esenciales son glucogénicos, es decir, son destinados a producir glucosa. Es decir, son aquellos aminoácidos que nuestro cuerpo puede sintetizar, o que tiene la capacidad de sintetizar. Los aminoácidos esenciales son esencialmente, valga la redundancia, cetogénicos. Esa es una cosa algo particular. Es decir, que lo que, digamos, nuestro cuerpo puede producir por sí mismo, lo usa para producir glucosa. Y aquello que los aminoácidos que son requeridos con incorporación en la dieta son de naturaleza cetogénica, que nuestro cuerpo utiliza para sintetizar ácidos grasos en condiciones de alta energía. ¿Cuáles son esos aminoácidos cetogénicos? La leucina y la lisina son exclusivamente cetogénicos. ¿Bien? Y obviamente son aminoácidos esenciales. Aquí los aminoácidos que tanto son cetogénicos como glucogénicos está la isoleucina, la fenilalanina, triptófano y la tirosina. Son cetogénicos y glucogénicos. Pero el resto de los aminoácidos, los 14 aminoácidos estándar restantes, que son de naturaleza no esencial, se conocen como aminoácidos glucogénicos. Esa es básicamente la regla que yo sugiero. Entonces aquí está un esquema, eso lo saqué de la bioquímica de Leringer, donde se muestra el ciclo del ácido cítrico y en azul se muestran los aminoácidos que son cetogénicos y en rosado se muestran los aminoácidos que son glucogénicos. ¿Bien? Entonces, observen cómo la mayoría de los aminoácidos que son, digamos, de naturaleza no esencial, son efectivamente glucogénicos. Y una gran cantidad de ellos, ven que la gran cantidad de los aminoácidos que estoy mostrándoles en rosado son glucogénicos, aportando piruvato, succinil-CoA, fumarato, glutamato, todos aquellos intermediarios que potencian la gluconeogénesis. Mientras que un reducido grupo pequeño de aminoácidos, a pesar de que también son glucogénicos, son exclusivamente cetogénicos y producen única y exclusivamente acetoacetil-CoA y acetilcoenzima A. Estos dos intermediarios, unos producen cuerpos cetónicos y los otros también se utilizan, para el caso de acetilcoenzima A, y la condensación con los acetatos para producir citrato, producir ácidos grasos. Bueno, ahora, el principio fundamental, y esto quiero que ustedes lo interioricen muy bien, detrás del catabolismo de aminoácidos radica principalmente en el hecho de que todo lo que es proteína, que viene de la forma intracelular o que viene de partes endógenas, dietarias y demás, todos esos aminoácidos constitutivos son básicamente dos cosas, un esqueleto carbonado y un grupo amonio. Miren aquí, por ejemplo, este esquema de este aminoácido que les estoy mostrando. Observen con el puntero cómo, digamos, toda esta parte, el grupo, la cadena lateral, el carbono alfa, el hidrógeno y el grupo carboxilato, ¿cierto?, del aminoácido, todo esto es un esqueleto carbonado
que nuestro cuerpo utiliza para producir o cuerpos cetónicos, ácidos grasos o glucosa para la gluconogénesis. Son esqueletos carbonados, incluso potencian el ciclo de Krebs. Pero el grupo amonio no se destina para energía. El grupo amonio tiene que ser excretado. Entonces, el grupo amonio principalmente es un grupo de desecho. ¿Qué pasa? Que en ciertas reacciones químicas, ese grupo amonio también puede ser utilizado para sintetizar algunos otros aminoácidos de naturaleza no esencial, algunos nucleótidos específicos y aminas biológicas. Pero enteramente, ese grupo amonio es de los aminoácidos un grupo de desecho. Tiene que ser eliminado porque el exceso de amonio en nuestro cuerpo de este ion es índice de toxicidad. Bien, pues vean que el esqueleto carbonado parte al ciclo de Krebs en lo que se conoce como alfa-cetoácidos, que son compuestos de esta naturaleza, que tienen un grupo carboxilato y un grupo carbonilo. Estos alfa-cetoácidos son los esqueletos carbonados que potencian el ciclo de Krebs y nos dan ácidos grasos o glucosa en ciertas condiciones. La oxidación obviamente produce dióxido de carbono, agua y energía, pero digamos que ese es el ciclo de los esqueletos carbonados. Pero el amonio, repito, una pequeña parte va para la biosíntesis, pero una gran cantidad del mismo va para el ciclo de la urea, que es lo que ustedes van a explicar más adelante, para excreción como un producto de nitrógeno. Ahora, el ciclo de la urea y el ciclo de Krebs tienen un sistema de interconexión, eso lo vamos a ver más adelante, que se llama lanzadera de espartato arginiosuccinato, que es un sistema de conexión que permite el establecimiento de metabolitos entre estos dos ciclos. Pero la urea, excretada como tal, es el principal producto de excreción de nuestro cuerpo de lo que es el nitrógeno como tal. ¿Bien? Entonces, ese es el mecanismo o digamos la lógica que existe detrás de lo que es el catabolismo de aminoácidos. Entonces, eso es lo vital, lo fundamental para nosotros entender cómo funciona este mecanismo. Ahora, ¿qué vamos a ver ahorita a lo largo de esta clase hasta que llegue a las 10? Vamos a ver cómo se aprovecha primero o cómo se saca el grupo amonio y qué ocurre después con cierto tipo de aminoácidos. Vamos a ver todas esas vías, digamos, el día de hoy. Entonces, para que estén muy atentos a eso. A ver, ¿en qué organela dice Antonio, pregunta como tal, ¿en qué organela ocurre eso como tal? Bien, eso ocurre principalmente a nivel hepático en el citosol celular. Sí, muchos de esos procesos como tal ocurren en el citosol celular, pero también una cierta parte ocurre en los peroxisomas. Para el caso del glutamato, por ejemplo, la desaminación oxidativa que vamos a ver ahorita ocurre en la mitocondria, entonces es transportado. Entonces, la localización celular difiere, pero principalmente ocurre a nivel citosólico, mitocondrial, pero más que nada a nivel peroxisomal también. Entonces, toda esa partecita, todos esos compartimentos celulares son vitales para la degradación de determinados tipos de aminoácidos. Recuerden que aminoácidos hay una gran cantidad con propiedades específicas. Entonces, digamos que aquí la degradación no ocurre por una sola vía, sino que ocurre por varias y por varios organelos, por la complejidad que sostiene. Bien, vamos a ver cada uno de ellos como tal. Entonces, chicos, hasta el momento, ¿entendieron esa partecita más o menos? No hay dudas, no hay preguntas. Profesor, yo tenía algo sobre la urea, pero es que sé que tiene que ver algo con gota, pero no me acuerdo y lo estoy buscando y no lo encuentro. Justo lo estaba buscando. Bueno, la gota se produce por una deficiencia de una enzima que se llama xantina oxidasa, que se encarga de, digamos, de transformar esa urea en un producto inocuo. Entonces, digamos, esa urea pasa por medio de las xantinas oxidasas, algo que se llama ácido úrico. Cuando hay un déficit, cuando hay un problema con las xantinas oxidasas, se sobreproduce ese ácido úrico, se acumula en las articulaciones y produce dolor. Entonces, los inhibidores de las xantinas oxidasas son, digamos, el alopurinol, es un inhibidor farmacológico de las xantinas oxidasas para que evita la producción excesiva de ácido úrico en pacientes que tienen déficit o problemas con estas enzimas. Ahora, Ya. eso ocurre, eso es un mecanismo que es concertado con el producto nitrogenado final, que es la urea, y la producción de ácido úrico
como tal, que es un proceso que ocurre normalmente a nivel de articulaciones, a nivel del cuerpo, porque nuestro cuerpo siempre busca la forma de transportar ese residuo amonio de una manera inocua en la sangre y sacarlo lo más lejos posible de todos los depósitos del cuerpo. El ácido úrico tiene una particularidad, y es que él es muy afín a las articulaciones, al líquido eh, sinovial. Es muy afín y muy soluble con él. Entonces, eso genera que al pegarse al líquido sinovial se solubilice y genera una acumulación de un producto bastante complejo que las articulaciones no pueden degradar, por así decirlo, y eso le resta movilidad a la articulación, es lo que produce el dolor. Lo mismo en las partes bajas, por gravedad, el ácido úrico comienza a acumularse, principalmente en las piernas, y por eso muchos pacientes tienen esta inflamación. El allopurinol es el tratamiento clave para la eliminación de la gota. Pero eso lo vamos a ver un poquito más cuando veamos metabolismo de nucleótidos. Voy a mostrar bien el mecanismo de las antinoxidasas, cómo ocurre y cómo ocurre la inhibición. ¿Bien? ¿Qué otra pregunta tienen, chicos? Bueno, aprovechando que están así pilosos, entonces pregunta para ustedes. ¿Cómo se les ocurre a ustedes? Digamos, si los aminoácidos tienen un grupo amino, ¿qué es lo primero que tiene que ocurrir para que el grupo amino salga del aminoácido? A ver, si ustedes ya más o menos. Pueden hablar, chicos, pueden activar su. Voy a activarlos a todos. Los escucho. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que ocurre digamos, ese grupo amonio que obviamente tiene que salir del aminoácido, que es el esqueleto, el alfa-cetoácido libre? ¿Cómo sale primero? O sea, ¿qué tiene que ocurrir primero? Una hidrólisis, ¿no? ¿Una hidrólisis? Una hidrólisis como tal, pero ¿qué tipo de hidrólisis? Lleva a cabo por las enzimas que se encuentran a nivel del intestino, si retomamos lo que veníamos diciendo, ¿cierto? Enzimas que se encargan de degradar los aminoácidos en polipéptidos. Bueno, pero ya los polipéptidos se acabaron, o sea, solamente hay aminoácidos. Quiero saber es cómo el grupo amonio del aminoácido sale primero, o sea, ¿qué tiene que ocurrir primero para que quede ese esqueleto carbonado libre? ¿Cómo? Quitarle el nitrógeno, ¿no? Sí, el grupo amonio tiene que salir, pero ¿cómo ocurre esa salida? Nadie. No leyeron mis diapositivas antes, nada. Yo digo que mediante una deshidratación, pero no estoy seguro. Deshidratación, bueno, ese es un mecanismo. Es un mecanismo la deshidratación. Ocurre en los aminoácidos que son de naturaleza hidroxilada. Pero por ahora no, porque lo primero que tiene que ocurrir, chicos, es que el grupo amino tiene que salir. Entonces, voy a comentarles lo que ocurre. Se llama transaminación. ¿Bien? Ahora, imagínense este caso, imagínense una carrera de testigos. Si alguno de ustedes conoce cuál es la carrera de testigos. La de relevo. Exacto. Se le conoce como paso del testigo, pero sí es un relevo. Entonces, siempre el atleta anterior le pasa un testigo al otro y se lo pasa al otro y se lo pasa al otro. Eso siempre ocurre en la carrera de testigos. Ahora, cuando esa carrera ocurre, digamos que el testigo llega a un atleta final, ¿cierto? Digamos que son 4 atletas. Entonces se transfiere del primero, del segundo, del tercero y del cuarto, ¿cierto? Ahora, lo mismo ocurre con los aminoácidos. El grupo amino no se elimina porque sí y va sueltecito a las células y se va a eliminar, no. El grupo amino tiene que ser transferido primero, transferido a un producto que la célula pueda mover más fácilmente o que pueda aprovechar más fácilmente. Ese señor se llama glutamato. Ustedes de ahora en adelante van a ver glutamato hasta en la sopa. Si hoy almuerzan, van a ver glutamato en su sopa también.
porque es el encargado, digamos, el aceptor final de ese grupo amonio, y él es, digamos, el mayor destino metabólico de ese grupo amonio a liberación celular. Luego, ese glutamato sirve para producir glutamina, que es un intermediario nitrogenado que recoge el nitrógeno que sale de los aminoácidos y lo lleva a través de la sangre, porque en ninguna forma el grupo amino puede quedar libre en la célula. El grupo amino no puede quedar libre en la sangre porque eso genera toxicidad. ¿Bien? ¿Vas entendiendo más o menos el mecanismo de lo que quiero comentarles? Ok, profe, usted dijo que Profe, ¿puede? tenía 4 relevos, ¿cierto? O sea, Bueno, tienen que pasar por... en un caso hipotético, pero en realidad lo que ocurre es Lo pasa directamente al glutamato. No, primero hay una transaminación, Ajá. ¿cierto? Y luego hay una desaminación. O sea, son 2 pasos. Yo hablé de 4 porque por lo general los relevos son de 4 o 5 participantes. ¿Bien? Ah, ok. Cada pasito como tal se va dando de forma secuencial. Pero lo que ocurre normalmente con los aminoácidos es que siempre ocurre una transaminación inicial, ¿cierto? Esa transaminación ocurre en una gran cantidad de tejidos, principalmente en el hígado, y esa transferencia de grupo amino ocurre normalmente ¿para qué? Para poder obtener alfa-cetoácidos libres, y el grupo transferido que vuelve a ser un aminoácido principalmente es glutamato. El glutamato sufre una desaminación oxidativa o también puede ser transferido, pero eso se voy a explicar a su debido tiempo para que vean cómo, digamos, cómo se va dando este proceso. ¿Bien? Entonces, hasta el momento no tienen preguntas, chicos. ¿No tienen ninguna otra pregunta? No, profe. Recuerden levantar la mano cuando necesiten alguna. Y veo un montón de personas que están soltando las cámaras. Profe, ¿me repite lo ¿podría? de...? Dale, No, antes de eso, ¿podría silenciar todos los micrófonos? Porque hay personas que se les devuelve el audio y no dejan escuchar bien. Eso lo haré, mi querida Valentina, a su debido tiempo. Lo que pasa es que necesito retroalimentación. Es que ahora no sé, o sea, él está tratando Profe, yo tengo una duda. Ajá. Bueno, no es una duda, es más bien como una petición. ¿Puede repetirlo del proceso cuando el glutamato es el aceptor del grupo amino? eso fue lo que yo le iba a pedir. El grupo amonio. Claro. Cuando recibe el grupo amonio y pasa lo de la glutamina y todo eso, por favor. Eso aún no lo he dicho, pero voy hacia ello, ¿listo? Entonces, voy a silenciarlos. Ahora sí voy a comentar al segundo de la clase. Bien, entonces, bueno, ya que no tienen preguntas, esto es lo que les quería comentar. Entonces, ya ustedes saben, lo que normalmente ocurre es esto, ¿cierto? Ahora, estos alfa-cetoácidos o estos secretos carbonados del aminoácido principalmente entran al ciclo de Krebs, pero el grupo amonio tiene otro destino. Esta clase no voy a trabajar sobre el ciclo de la urea, no voy a hablar sobre el ciclo de la urea todavía porque es un tema bastante extenso, entonces no voy a meterme por ahí, sino que voy a hablar es cómo ocurre este primer paso, cómo ocurre, digamos, la escisión de este grupo amino y a dónde va de manera inicial. Entonces vamos a comentar o vamos a trabajar esa parte. Entonces, ¿cómo se elimina el grupo alfa-amino o el grupo amino? Primero, por una reacción de transaminación. Y la segunda es la reacción de desaminación. Transaminación y desaminación son cosas completamente diferentes. En la transaminación hay una transferencia de grupo amino de un alfa-cetoácido a otro para producir un aminoácido final. La desaminación es una reacción en la cual el amino se cinde, se rompe, sale de la molécula. Entonces, lo primero es transferirlo y lo segundo es sacar. Hay 2 tipos de desaminación, y es la desaminación oxidativa y la desaminación no oxidativa. De esta voy a hablar de una manera un poco genérica porque el mecanismo es bastante más complejo, pero voy a darle unos casos puntuales para que ustedes indaguen o investiguen un poquito más. Pero hoy voy a hablarles muy detalladamente de la transaminación, que es la más importante de esas reacciones de eliminación. Ahora, la transaminación no es que es una eliminación como tal, sino es una transferencia de grupo amino inicial que ocurre para obtener principalmente aminoácidos mucho más estables, tal es el caso del glutamato, pero también la transaminación ocurre para todo el resto de aminoácidos como tal. Es decir, es una reacción que es mucho más global que la desaminación. La desaminación ocurre solo dependiendo del tipo de aminoácido, de su isomería y el tipo de residuo o la cadena lateral que posea. Entonces, vamos a hablar entonces del mecanismo de transaminación de manera detallada. Aquí está una reacción general de transaminación. ¿Ven? Aquí lo pueden observar. Esta la saqué de la bioquímica de Leringer.
una de las versiones más recientes que pude encontrar, pues. Miren, por ejemplo, aquí se encuentra un alfa-cetoglutarato, que es un intermediario del ciclo de Krebs, y aquí está un L-aminoácido. Recuerden que los L-aminoácidos son los aminoácidos de todas las proteínas mayoritariamente constitutivas de los organismos como nosotros y los organismos vivos. Es decir, son la gran cantidad de aminoácidos que vamos a encontrar a nivel dietario, los L-aminoácidos. Recuerden que los D-aminoácidos, que son los isómeros ópticos de estos señores, se encuentran en una proporción muy pequeñita en la naturaleza, principalmente a nivel bacteriano, y en los organismos como nosotros, por ejemplo, se encuentran de una manera sintetizada, pero muy pequeña, particularmente en ciertos órganos. Por ejemplo, el cerebro. El cerebro sintetiza deserina, que es un aminoácido de isomería D, y lo hace para control específico digamos, la neuromodulación. Pero bueno, no voy a extenderme tanto en eso, sino para que ustedes sepan que lo que ocurre principalmente es digamos, una transaminación, pero siempre hacia los L-aminoácidos, que son los más abundantes. Entonces, vean que cuando el L-aminoácido transfiere su grupo amino, lo hace a través o catalizado por una enzima que se llama aminotransferasa. Y la aminotransferasa transfiere el grupo amino a un alfa-cetoglutarato libre para producir principalmente un otro aminoácido, pero esta reacción que está acá es para el caso particular de obtención de glutamato, a partir del alfa-cetoglutarato, que es un intermediario del ciclo de Krebs. Entonces, cualquier aminoácido libre que venga de la dieta transfiere el grupo amino primordialmente al alfa-cetoglutarato, porque hay una isoforma de aminotransferasa que se encarga de ese paso particular para producir mayoritariamente, a partir del alfa-cetoglutarato, glutamato, que va hacia la sangre como glutamina y también como destino metabólico en el ciclo de Krebs, o para el caso contrario, que es la gluconogénesis, en fin, para una gran cantidad de funciones. Cuando el alfa-aminoácido transfiere el grupo amino, él queda como un alfa-cetoácido libre. Ahora, el PLP o fosfato de piridoxal es el cofactor de la aminotransferasa, que es la enzima que se encarga de catalizar esta reacción. Les voy a mostrarles ahorita cómo funciona. Ojo, este es el caso particular de la transaminación del alfa-cetoglutarato para producir glutamato. Pero la transaminación ocurre de manera global para todos los aminoácidos. Aquí está un esquema un poco más genérico. Ven, aquí está la transaminación. Aquí mostramos un alfa-aminoácido con un grupo R específico y un alfa-cetoácido contrario, diferente, que es quien va a aceptar el grupo amino. Entonces, aquí está la reacción. El grupo amino transferido es transferido pasado a otro alfa-cetoácido. Y eso ocurre por una aminotransferasa o transaminasa que tiene como cofactor el fosfato epiridoxal o PLP. Entonces, el alfa-cetoácido, que antes tenía el grupo amino, ya ha perdido ese grupo amino, lo ha transferido al otro. Y vean que queda un nuevo alfa-cetoácido libre, proveniente de este aminoácido inicial, y un alfa-aminoácido nuevo formado por la transferencia de ese grupo amino. ¿Listo? Ahora, el fosfato epiridoxal es derivado de la piridoxina o vitamina B6. Es una coenzima de la aminotransferasa o grupo prostético de todas las transaminasas que existen. Es un derivado vitamínico. ¿Sí? Ahora, cuando el fosfato epiridoxal actúa, lo hace en un mecanismo llamado mecanismo de ping-pong o mecanismo de desplazamiento doble. Es un mecanismo que actúa de manera muy particular en enzimas como este caso de las transaminasas. Entonces, este que está acá es la estructura de fosfato epiridoxal. ¿Ven? El fosfato epiridoxal tiene un grupo carbonilo hacia la parte externa y cuando él queda, digamos, activado, se transforma en lo que se conoce como fosfato de piridoxamina cuando posee el grupo amino de este aminoácido que ha sido transferido. Entonces, este PLP es quien le ayuda a la enzima, a la transaminasa, a transferir el grupo amino hacia otro alfa-aminoácido. Entonces, cuando lo hace, el fosfato de piridoxal se transforma en fosfato de piridoxamina. Chicos, ¿hasta ahí todo entendido? Entonces el PLP se activa luego de que pues ya la aminotransferasa actuó. Exactamente, muy bien. Es exactamente lo que ocurre. Miren, esta doble positiva
ocurre, o voy a mostrarles cómo, digamos, el fosfato de piridoxal está unido a la enzima y cómo ocurre el proceso. Mire, esta es la forma 1 del fosfato de piridoxal, que se llama formaldehído. En esta forma se conoce como aceptor. En esa forma aceptora, él, digamos, es capaz de recibir un grupo amino que viene de un aminoácido donante. En esta forma, él se encuentra principalmente unido a la enzima. Mira, aquí está un esquema que muestra a la transaminasa, y la transaminasa tiene un residuo en la misma secuencia polipeptídica, un residuo de lisina. Esta es la lisina que ustedes conocen, ¿cierto? Que es una cadena carbonada bastante larga y un grupo amino final. Ese grupo amino de la lisina se conoce como epsilon amino. Es este que está aquí. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. ¿Ven? Digamos en griego. Ese epsilon amino, ¿cierto? Es donde principalmente él se encuentra unido. Es decir, en este epsilon amino él se encuentra unido. El PLP, vean que está unido acá. El enlace en el cual se une se llama enlace imina o enlace de base de Schiff, que es un enlace carbono-nitrógeno, ¿cierto? Que tiene una pequeña carga positiva porque el nitrógeno ha perdido los electrones libres. En esa forma él se encuentra como aceptor, está conectado o pegado a la enzima. Cuando el fosfato de piridoxal va a recibir un grupo amino, él sale o se despega de aquí y se convierte en la forma 2 o forma donadora, que ya queda completamente unido. Entonces ya él se libera de la enzima, del residuo de lisina, y sale libre. ¿Ven? Cuando ya sale libre, él recibe un grupo amino particularmente hablando. ¿Listo? Eso es lo que ocurre con el fosfato de piridoxal. ¿Entendieron esa parte, chicos? Aquí hay otra imagen que muestra, aquí esta que está acá es la transaminasa completa, y aquí en rojito, y en este pequeño sector, se encuentra el PLP. Aquí está pegadito. Miren lo que se encuentra pegado. Esta imagen la saqué de la Lehringer también. Miren que el PLP está unido al residuo de lisina de la transaminasa, y luego, cuando sale de ella, cuando se despega del residuo de lisina, es porque se encuentra en la forma donadora. En verde está el sustrato de ella, que es un alfa aminoácido. Cuando hay un alfa aminoácido libre, ella sale y se pega a él y produce fosfato de piridoxamina. ¿Entendieron esa parte, chicos? Más o menos. ¿Cuál pedacito? Dice Jan. ¿Cuál pedacito voy a repetir? Lo del PLP. Bien. Recuerden que el fosfato de piridoxamina es la forma aceptora. Cuando se encuentra como PLP, él está unido a la enzima con un residuo de lisina. Entonces voy a mostrarles de nuevo para que ustedes me entiendan. Aquí. Bien. Él se encuentra en esta forma como fosfato de piridoxal, libre, aceptora, y pasa a fosfato de piridoxamina cuando él lleva un grupo amino transferido. Bien. Entonces, ¿cómo ocurre? En su forma 1, eres un aceptor, tiene un aldehído libre, fosfato de piridoxal. Y de esta manera, él siempre se encuentra unido exclusivamente a la enzima, en la forma aceptora. Esta es la lisina, que es el residuo que se encuentra en la misma enzima donde se pega el PLP. El fosfato de piridoxal, ven, está pegado. Este enlace que estoy mostrando aquí se llama enlace base de Schiff o enlace imina. Ese enlace imina es la forma como él se encuentra pegado. Aquí está pegadito. Enzima, residuo de lisina, base de Schiff, y este que está aquí es el fosfato de piridoxal. Cuando él encuentra o está cerca un aminoácido libre que va a transferir su grupo amino, él sale de la enzima, miren, queda enzima, lisina libre, y él sale en su forma aceptora para poder recibir a ese grupo amino que viene. Cuando él recibe el grupo amino completo, que viene con todo y aminoácido, queda transformado en fosfato de piridoxamina. ¿Bien? Eso es básicamente lo que ocurre. Miren que él está unido a la enzima y cuando llega el sustrato en verde, él sale a recibirlo. Bien.
Es como si fuera, digamos, llegó una persona muy importante a su casa. Usted estaba en su casa metido, pero cuando llegó alguien, usted sale a recibirlo, sale y lo recibe, ¿cierto? Y sale, tiene que salir de su casa. Lo mismo ocurre con el fosfato eperidoxal. Él tiene que salir de la enzima para poder recibir el sustrato en verde. ¿Cuál es el sustrato? Repito, el sustrato es un aminoácido, cualquiera, un aminoácido libre que va a transferir su grupo amino. ¿Listo? Ya le di a Barrios a acceder nuevamente, ya puede acceder. ¿Listo? Profe, una pregunta. Ajá. El PLP puede, bueno, ya después de que es donador, puede volver a transformarse en aceptor. Sí, él una vez que dona, vuelve otra vez a su forma libre, como PLP o fosfato eperidoxal, y se pega nuevamente a la enzima. Queda nuevamente listo para recibir otro grupo amino que venga. Él siempre se recupera. Él nunca se pierde, porque es un cofactor. Ok. Chicos, otra pregunta que tengan. ¿Nada? Bueno, seguimos entonces con fosfato eperidoxal. Entonces vamos a trabajar esa parte. Bien. Entonces, si no tienen preguntas, pues vamos a continuar. Entonces, como les decía, esa es la función de fosfato eperidoxal, es ayudar a la transaminación. Bien. Como les decía, el mecanismo de una transaminación es un mecanismo que se conoce normalmente en bioquímica como reacción biomolecular o de ping-pong, mecanismo de ping-pong. Ustedes saben cómo funciona el ping-pong, ¿cierto? Y una bolita que llega, pega a otra bolita y sale nuevamente, ¿cierto? Es básicamente lo mismo que ocurre con el billar, ¿cierto? Siempre llega una pequeña bolita, pega a la otra y transfiere la energía a la otra bolita, ¿cierto? Entonces, se llama mecanismo de ping-pong porque ocurre básicamente de una manera que se conoce como mecanismo de doble sustrato o de doble desplazamiento. En una primera etapa, un alfa aminoácido, ¿cierto? Actúa como donador de un grupo amino, transfiriendo ese grupo amino a la enzima y produciendo un alfa cetoácido libre, y la enzima en este caso queda aminada, es decir, queda con un grupo amino adicional. Eso es lo que voy a mostrar aquí. Esta es la primera etapa de la transaminación. ¿Bien? Entonces aquí está el aminoácido 1 que entra, cualquier aminoácido dietario que entra como tal, es un donador de amino potencial. Y aquí está la enzima, la transaminasa, su residuo de lisina, el enlace base de Schiff y el fosfato eperidoxal. En esta forma está fosfato eperidoxal en forma aceptora unida a la enzima. Cuando ve que viene el aminoácido, él sale corriendo, se suelta de la enzima, ¿cierto? Y la enzima queda aminada, es decir, queda con el residuo de lisina libre. Y el fosfato eperidoxal sale. Cuando él sale, se pega enseguida al aminoácido que viene entrando. ¿Ven? Se pega al aminoácido. Entonces, esto que está acá se conoce como base de Schiff o aldimina, es decir, el fosfato eperidoxal forma una base de Schiff nueva, pero con el aminoácido que va entrando. ¿Bien? Entonces, esta base de Schiff libre es luego, por acción hidrolítica, liberada, y eso permite este rompimiento de enlace que lo que hace es que suelta el alfa-cetoácido 1, que es el esqueleto carbonado del aminoácido que entró, y el grupo amino queda capturado dentro de la fosfato eperidoxamina para producir fosfato eperidoxamina. Ven que el fosfato eperidoxal, cuando se une al alfa-cetoácido, le quita el grupo amino por hidrólisis, quedando el alfa-cetoácido libre de este aminoácido 1 y el fosfato de eperidoxamina, que ya queda formado, listo para la transaminación. La segunda etapa de la transaminación, el grupo amino se transfiere a un alfa-cetoácido 2, que es un aceptor, que puede ser el alfa-cetoglutarato, el piruvato o el oxaloacetato. Recuerden que todos estos son intermediarios del ciclo de Krebs. Bien, formando un nuevo aminoácido y regenerando la enzima. Entonces, este segundo alfa-cetoácido del ciclo de Krebs, que puede ser el alfa-cetoglutarato, el oxaloacetato o el mismo piruvato, acepta ahora ese amino que tenía nuestra amiga fosfato de eperidoxamina y luego se une nuevamente a este alfa-cetoácido pegándole o transfiriéndole su grupo amino, produciendo otra base de Schiff, y cuando lo hace, el alfa-cetoácido ahora con el grupo amino transferido queda transformada en un segundo aminoácido, completamente diferente al aminoácido inicial que entró. Y cuando el fosfato de eperidoxamina ha transferido el grupo amino con éxito,
regresa a la falda de la enzima, pegándose nuevamente a la lisina y formando el mismo enlace base de shift y pegándose de nuevo en la espera de un siguiente u otro grupo amino que entre como tal. ¿Bien? Entonces ese es el mecanismo bimolecular ping-pong, que es el mecanismo que ocurre en la transaminación. Es un mecanismo donde el primer sustrato modifica la enzima, permitiendo la unión de un segundo sustrato. Se conoce también como mecanismo de doble desplazamiento. El primer sustrato entra al sitio activo, reacciona, pero sale antes de que entre el segundo sustrato. Este es básicamente un esquema que nos habla de la primera y la segunda llegada al sitio activo en la transaminación. El primer sustrato es un aminoácido cualquiera dietario que transfiere el grupo amino a la PLP y aquí sale un alfa-cetoácido 1 y luego en la segunda llegada entra un alfa-cetoácido 2 del ciclo de Krebs, piruvato, oxalocetato, alfa-cetoglutarato, que recibe ese grupo amino y sale como un aminoácido nuevo que recibe el grupo amino inicial. Todo esto transcurre en el sitio activo de la enzima transaminasa con ayuda de nuestro amigo fosfato de piridoxal. ¿Listo? Este, por ejemplo, es un ejemplo clásico de transferencia, que es el aspartato, por ejemplo, que pasa y se transforma en oxaloacetato, un alfa-cetoácido, y el amino transferido pasa del alfa-cetoglutarato para producir glutamato a partir del alfa-cetoglutarato. ¿De dónde? Del ciclo de Krebs. ¿Bien? Las reacciones de transaminación son reversibles, pero son muy importantes para el metabolismo proteico. Esa es una característica principal que tienen las reacciones de transaminación. Todos los aminoácidos, excepto lisina y tronina, participan en reacciones de transaminación con todos los alfa-cetoácidos. ¿Cuáles son esos alfa-cetoácidos? El alfa-cetoglutarato, el oxalocetato y el piruvato. Estos tres señores, que son intermediarios del ciclo de Krebs, que ustedes ya los conocen, participan en estas reacciones de transaminación de manera particular. Y todo aminoácido dietario, exceptuando lisina y tronina, participan en esas reacciones. ¿Cuáles son las principales reacciones de transaminación que ocurren a nivel de los organismos vertebrados, particularmente nosotros? La primera reacción se llama reacción de la alanina aminotransferasa, que también se conoce como ALT. Es una transferasa, una aminotransferasa, que funciona con PLP, pero se llama alanina aminotransferasa porque se encarga exclusivamente de transferir grupos amino de la alanina dietaria que viene de la dieta o que viene de fuente endógena para transferirlas al alfa-cetoglutarato. Cuando el alfa-cetoglutarato recibe el grupo amino en la transaminación, se transforma en glutamato y la alanina se transforma en piruvato que potencia el ciclo de Krebs o la gluconeogénesis o la producción de glucosa. ¿Bien? También esa ALT se conoce como transaminasa glutámica pirúvica o GPT. La misma ALT se conoce como GPT. La GPT es enteramente citoplasmática y es particularmente abundante en hígado, corazón y músculo. Otra de las mayores transaminaciones que ocurren se produce por la llamada aspartato aminotransferasa o AST. También funciona con PLP, pero el aspartato aminotransferasa funciona con aspartato, transfiriendo el grupo amino al mismo alfa-cetoglutarato para producir glutamato y nuestro amigo oxaloacetato que potencia el ciclo de Krebs. Nótese la doble flecha. Aquí esta doble flecha nos indica de que la reacción es reversible. Ocurre tanto de aquí para acá como de acá para allá. La aminotransferasa funciona del mismo sentido. Sentido por acá hacia acá o sentido de acá hacia acá. Lo mismo. La aspartato aminotransferasa se conoce también como transaminasa glutámico oxaloacética o GOT. Y esa GOT se localiza mayoritariamente a nivel mitocondrial, pero de una manera mucho más pequeña a nivel citoplasmático y es particularmente abundante en el hígado y en el corazón. La relación GPT y GOT tiene una importancia a nivel, médico, a nivel biomédico, muy pero muy importante. Entonces, de pronto ustedes han escuchado esta relación. Chicos, ¿preguntas hasta el momento como tal? ¿No hay dudas? No. ¿No hay inquietudes? Bueno,
Esas dos reacciones que les acabo de mostrar son las transaminaciones más abundantes que existen. Ahora, la relación GPT-GOT es una reacción de transaminasas. ¿Ustedes han escuchado ese análisis alguna vez lo han escuchado? Cuando hay un paciente que tiene algún problema hepático o un problema específico, le dicen análisis de transaminasas. ¿No lo han escuchado alguna vez? Le hicieron una prueba de transaminasas. Nunca lo han escuchado. No, he escuchado el término, pero no, o sea, jamás me había puesto a pensar qué era. Bueno, chicos, esas transaminasas naturalmente son, como les acabo de hablar, son dos formas o isoformas específicas de la misma enzima, una enzima transaminasa. Las transaminasas son un grupo específico de enzimas que están particularmente a nivel hepático, ¿cierto? Entonces, digamos, la relación GPT-GOT se conoce como relación de transaminasas. ¿Bien? Ahora, la GPT es digamos, una particularmente hepática. Cuando hay una elevación en la relación GPT-GOT, como la GOT es mucho menos hepática y está más a nivel de otros tejidos, una elevación en la relación GPT indica principalmente una disfunción hepática. Y el tipo de relación nos dice qué tipo de daño hepático es o de qué tipo de patología como tal. ¿Por qué? Porque la elevación de la relación de transaminasas indica de que hay una transaminasa hepática que está sobreexpresa en relación a la otra que es expresa en tejidos más periféricos. Y eso es siempre proporcional al daño celular que pueda existir. Entonces, si hay un daño mayor a nivel celular, es porque efectivamente ocurre un daño a nivel transaminasas. Ahora, ¿cómo ocurre eso? Ocurre principalmente porque si la GPT-GOT es igual a 0.8, se habla de que las transaminasas están en una relación normal. Pero cuando es mayor a 2, estamos tratando de una etiología completamente enólica, ¿cierto? Está afectado por algún tipo de contaminación o de sobreestimulación por algún agente tóxico. Cuando es menor a 1, hablamos de un caso de hígado graso o esteatosis hepática. A medida que aumenta la relación más y más hacia un poquito mayor a valores de etiología enólica, estamos hablando de un daño celular mucho mayor que viene principalmente dado por una infección. Entonces, cuando hay una infección hepática por alguna hepatitis o algún fenómeno viral muy fuerte, la relación siempre va a ser mucho mayor hacia la GPT y por ende la relación incrementa. Entonces, entre mayor la relación GPT es porque es más un componente mayormente de naturaleza infecciosa, porque se incrementa el daño celular a nivel hepático. Bien. Pregunta, chicos, inquietudes. No hay preguntas. O sea que cuando la relación sea menor que 1, ahí dice pues estatosis hepática, es porque ocurre una infección. No, cuando es menor a 1 es una esteatosis, un hígado graso cualquiera, una patología genética cualquiera, o un hígado dañado, pero en el sentido de una producción más hacia grasa, ¿ya? Y se vuelve más pequeña. Cuando está mayor a 2 es principalmente etiología enólica, cualquier daño producido por un exceso de consumo de alcohol. Pero cuando ese daño enólico es más producido o es mucho mayor, ya no es una cirrosis producida por algún agente como un agente dañante de hígado, digamos un alcohólico fuera de la abstinencia. Ya es un fenómeno más viral. O sea, entre mayor la relación, mucho más hacia el daño celular está proclive esa cirrosis. Es una cirrosis más enfocada a daño celular y específicamente hablando una infección. Entonces, esas son como que las pequeñas ventajas que da un análisis de transaminasas. Las pequeñas relaciones que pueden existir, que pueden dar una pista sobre qué tipo de patología está experimentando un paciente. Entonces, muy pequeñas es una esteatosis, generalmente una esteatosis, un hígado graso, pero por un agente diferente a una cirrosis producida por un agente como el alcohol. Una mayor a 2 es alcohol principalmente o un agente que está dañando el tejido pero a nivel de toxicidad. Pero ya mucho mayor ya es un daño a nivel de infección. Ok. Esos son los pacientes como tal. Chicos, entonces continuamos como tal. ¿No hay ninguna pregunta? ¿No hay ninguna duda?
Nada. No los escucho, chicos. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Todo correcto. Entonces, vamos adelante. Profe, qué pena. ¿Sí? Solamente quería corroborar algo. Que cuando, por ejemplo, lo que le explicó ahorita María Ángela, que cuando eran niveles menores a 1, Ujú. que eran por esteatosis hepática, son producidas por decir, se relacionan con una cirrosis, pero con un daño a nivel más celular, por así Digamos, decir. una esteatosis puede ser, digamos, que el hígado hay un problema hepático, pero está más enfocado hacia un hígado graso. Puede ser, Ok. por ejemplo, digamos, hay patologías que producen hígados grasos. Puede ser, por ejemplo, cuando el paciente ha sobrecargado su hígado de algún agente que no puede degradar. Por ejemplo, lo que ocurre con las personas que toman mucho suplemento nutricional. Esos suplementos nutricionales tienen una carga muy fuerte de otras sustancias que lo que hace es que el hígado, digamos, se sobrecarga y no puede, digamos, acabar su saturación. Entonces, esa cirrosis está más hacia la parte de esteatosis. Obviamente Y usted lo- hace otro análisis particularmente hablando y observa y encuentra los niveles de hígado graso fuertes, Ujú. que sé yo, triglicéridos libres y demás. Todo eso conjugado lleva a un diagnóstico esteatosis hepática. Y la otra con niveles mayores a 2 sí es siempre por alcohol. Una mayor a 2 es siempre una etiología enólica, es decir, principalmente un alcohólico muy extendido que digamos está en plena etapa apenas está dejando de tomar. Entonces, esa abstinencia fuerte produce una alteración hepática que tiene que ser muy controlada. O un paciente con una alcoholemia bastante fuerte, digámoslo así, un paciente guajiro, digámoslo así, ¿ya? Ok. O sea, es un hígado que trabaja mucho, pero por el lado de desintoxicar al cuerpo por licor. O sea, mucho etanol ha entrado a él, ¿ya? Pero Listo. mucho más elevada a 2 ya es un valor ya que simplemente es viral. Y es algo que es un daño celular, pero que no está relacionado por toxicidad ni Por por infección esteatosis. hepática. Está más por un lado en la infección, un agente infeccioso hepático. ¿Pero ese tiene algún valor específico o simplemente muy elevado? Eh, Tienen un valores específicos, pero dependen del paciente, obviamente, pero son valores que están digamos, por esos rangos. ¿Sí? Depende del paciente, no es un valor de tanto, no se sabe, porque el paciente son muchos, son diferentes, todos los pacientes son diferentes, entonces siempre va a tener valores Listo. diferentes, pero siempre respetando esa relación, mayor a 2 menor a 1 mucho mayor a 2 0.8, 0.9 más o menos son valores aproximadamente cercanos al valor normal. Listo, muchas gracias. ¿Bien? Eso se llama relación de transaminasas. Usted siempre en cualquier análisis de laboratorio lo van a necesitar, lo van a pedir. Se mide en suero, normalmente es una prueba bastante rápida, es una prueba de rutina de los bacteriólogos hacen siempre, cuando hay sospecha de un daño hepático, además se hace transaminasas, siempre. ¿Sí? Inclusive la usan mucho también en tejido cardíaco. Solamente hablé aquí el caso hepático porque el hígado actualmente, para el metabolismo de proteínas, es el órgano más importante, pero el corazón también tiene transaminasas y también los niveles de transaminasas en corazón también son índices específicamente de qué tipo de patología está experimentando el corazón, si es digamos, es producida por qué sé yo, por muerte del tejido, necrosis del tejido, o es no sé, otra patología particular por desgarramiento, una gran cantidad de cosas. No soy médico, así que no les puedo dar mucha información en ese sentido. Me enfoqué en el hígado porque es la parte a metabolismo de proteínas es la que más importante o más importancia tiene. Bueno, chicos, ya vimos transaminación. Si no tienen preguntas respecto a eso, pues podemos continuar. Entonces, el siguiente tipo de vías de eliminación de grupo amino son las llamadas reacciones de desaminación. Hay dos tipos de oxidaciones, desaminaciones oxidativas y desaminaciones no oxidativas. Las oxidativas ocurren principalmente por la acción. Para el caso del glutamato, que es la más abundante de todas, ocurre por unas enzimas llamadas deshidrogenasas. Por ejemplo, el glutamato, aquí podemos observar aquí la diapositiva. Obsérvense que el glutamato como tal sufre una desaminación
en la cual el glutamato se transforma en alfa-cetoglutarato nuevamente por una enzima que se llama glutamato deshidrogenasa. ¿Bien? Esta desaminación oxidativa tiene una particularidad y es que está regulada por las condiciones energéticas de la célula. Cuando hay baja energía, es decir, cuando hay mucho ADP, mucho peralil difosfato, que son, digamos, nucleótidos difosfatados, que son índice claro de que hay baja energía en la célula, la oxidación de estos aminoácidos se incrementa. ¿Para qué? Para producir esqueletos carbonados libres que potencian el ciclo del ácido cítrico y producir energía a partir de la fosforilación oxidativa. Es decir, la desaminación oxidativa es la ruta principal para obtener esqueletos carbonados y energía a partir de los aminoácidos libres. Entonces, el glutamato es el principal de todos ellos. Es el alfa-aminoácido más obtenido porque es el esqueleto carbonado que potencia mayoritariamente el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Cuando hay poquísima energía, la glutamato deshidrogenasa se encarga principalmente de transformarlo en alfa-cetoglutarato. Ahora, esto ocurre en una gran cantidad de tejidos, particularmente a nivel hepático, a nivel del hígado, a nivel del músculo, encontraremos expresa la glutamato deshidrogenasa, ¿cierto? Que transforma directamente el glutamato en esqueletos carbonados como tal. Y el grupo amonio queda completamente libre en la sangre y demás. Ahora, hay una patología muy particular de la glutamato deshidrogenasa, ¿cierto? Otra cosa particular que tengo que comentarles es que esa deshidrogenación produce NADPH elevado que incrementa el poder reductor celular, mutaciones en la GDH que lo que hace es, digamos, generar un síndrome que se conoce como síndrome de hiperinsulinismo hiperamonemia, en la cual esta señorita glutamato deshidrogenasa no puede desactivarse porque el principal inhibidor de esta glutamato deshidrogenasa es el ATP y el GTP, es decir, condiciones de alta energía celulares. Estos señores son inhibidores alostéricos de la glutamato deshidrogenasa, son efectores negativos. Entonces, cuando hay mucho ATP, que se entendería como que la glutamato deshidrogenasa tiene que parar porque es inhibida, si esta señora tiene un problema, una mutación específica, eso evitaría que el sitio alostérico sea afín a ATP y GTP, por ende la enzima no se inhibe y continúa produciendo amoníaco libre, libre y libre, y eso incrementa los niveles de amonio en la sangre, lo que se conoce como hiperamonemia. Se llama síndrome de hiperinsulinismo hiperamonemia porque también una sobreestimulación de la GDH incrementa la producción de insulina. La producción de insulina obviamente está medida ¿para qué? Para poder, digamos, degradar aminoácidos. Entonces, como hay un incremento en la GDH, eso incrementa la producción de insulina porque la producción de insulina está mediada por aminoácidos. Entonces, al haber mucho de esta degradación de aminoácidos, la insulina se sobreproduce. Una sobreproducción disminuye los niveles existentes que excitan de glucosa y demás porque hay una degradación excesiva para bajar la glicemia y por ende también el paciente que tenga hiperinsulinismo, si no es tratado, sufre una hipoglicemia muy fuerte y efectivamente también una elevación en la producción de amonio. Entonces, este es un síndrome particular de pacientes que tienen déficit o mutaciones en la GDH que, como les decía, tienen una mutación que evita la unión alostérica del ATP y el GDH, que son inhibidores potenciales de la glutamato deshidrogenasa. Bien, hasta el momento hemos hablado principalmente de esto, ¿cierto? Transaminación y desaminación oxidativa para producir grupo amonio libre. Pero existen otros dos mecanismos de desaminación oxidativa. Esta que está acá, voy a hablar de estas dos, que son las desaminaciones oxidativas para L y de aminoácidos mediadas no por NADH, sino por nucleótidos de flavina y de mononucleótidos de flavina y de adenosindifosfato. Entonces vamos a hablar de ellos como tal. Y el otro mecanismo es la desaminación oxidativa, que se conoce como deshidratación. Esta desaminación oxidativa ocurre por las llamadas oxidasas de aminoácidos o aminoácidos oxidasas, ¿cierto? Hay dos tipos de aminoácidos oxidasas, están las L-aminoácidos oxidasas y las D-aminoácidos oxidasas. Bien. La L-aminoácido oxidasa es un mecanismo mediante el cual
digamos, la oxidación directa en el aminoácido, que son los aminoácidos normales que existen, produce principalmente un alfa-cetoácido libre, amonio libre, pero también funciona con flavin mononucleótido o un nucleótido de flavina, ¿cierto? Esto produce flavin mononucleótido reducido y ese flavin mononucleótido reducido sufre una siguiente reacción con el oxígeno para producir por la misma enzima flavin mononucleótido libre que queda disponible para la enzima y peróxido de hidrógeno, que es una especie reactiva de oxígeno. Esta oxidación directa de glutamato y de otros aminoácidos L ocurre normalmente a nivel peroxisomal. Recuerden que los peroxisomas a nivel de las células también se encargan principalmente de oxidar aminoácidos, también ácidos grasos, que lo vimos en el capítulo anterior, pero como subproducto de esa acción se obtiene peróxido de hidrógeno porque las oxidasas de aminoácidos peroxisomales funcionan usando como cofactor flavin mononucleótido, que queda doblemente reducido y que obviamente para poder ser recuperado, esta reacción debe ocurrir en presencia de oxígeno para poder liberar la flavin mononucleótido libre que quede con un exceso de peróxido en la célula. Ahora, el peróxido debe ser eliminado porque es una especie reactiva de oxígeno. Pero bueno, antes de hablar de la eliminación de peróxido, también las oxidasas, hay un pequeño reducido grupo de aminoácidos oxidasas D, que son para aminoácidos D. Estos aminoácidos D se encuentran principalmente con una función no clarificada, pero se ha encontrado recientemente en varios estudios que estos señores, estos D aminoácidos se encuentran en una gran cantidad de funciones, pero particularmente funciones cerebrales. Por ejemplo, la D-serina. De hecho, si ustedes quieren, pueden buscar cómo funciona el mecanismo de la D-serina. Si quieren, pueden anotarlo en sus cuadernos. Y la próxima clase lo podemos hablar. Que es el mecanismo principal que ocurre de neuromodulación a nivel del órgano como el hipotálamo y el cerebelo. Y ese sistema de la D-serina es un mecanismo principal para la modulación de los receptores NMDA, que son, digamos, la D-serina es un agonista directo de los receptores NMDA que genera la neuromodulación. Ahora, la oxidasa D principalmente actúa sobre estos aminoácidos D con un propósito de desintoxicación, pero también con un propósito de oxidación de estos aminoácidos para controlar la función de neuromodulación. Entonces les pongo esa investigación para ustedes, para que busquen sobre los D aminoácidos, particularmente la D-serina, para el caso del cerebro, y cómo ocurre la acción de la oxidasa específica, que es la oxidasa como tal. Entonces, ya para ir concluyendo, como les decía, chicos, como les decía, entonces, esa D-aminoácido oxidasa, lo que ocurre es que cuando ella actúa, lo hace con el cofactor flavin adenosín-dinucleótido, que queda reducido y al ser reducido, obviamente por la acción del oxígeno, se transforma en su forma oxidada y queda peróxido libre. El peróxido libre de los peroxisomas es, digamos, transformado por la enzima catalasa en agua y oxígeno y transforma ese exceso de moléculas de peróxido en agua y oxígeno. La particularidad de la catalasa es que se encuentra sobreexpresa en tejido hepático. Entonces, como pueden observar, el peroxisoma es otro organelo encargado de la degradación de aminoácidos L e inclusive aminoácidos D, que permite digámoslo así, la oxidación de aminoácidos también, pero como subproducto no deseado está el peróxido de hidrógeno. Ese peróxido de hidrógeno pues es degradado por la catalasa hepática, que tiene la función principal de desintoxicar al cuerpo el exceso de peróxido. Pero también ocurre esa oxidación. La liberación de amonio de aquí también lleva a los tejidos a tratar de sacar ese grupo amonio, específicamente hablando. Y el último tipo de desaminación es la no oxidativa, que ocurre en aminoácidos alifáticos hidroxilanos, como la serina y la treonina, que es una simple reacción de deshidratación. Ocurre por unas enzimas principalmente específicas. Está la deshidratasa de serina y la deshidratasa de treonina, que funcionan también con PLP como cofactores.
Es una deshidratación que ocurre en dos vías y la deshidratación permite la obtención de un esqueleto carbonado. Para el caso, por ejemplo, de la serina, se obtiene piruvato y amonio libre, y para el caso de la tronina se obtiene cetobutirato y amonio libre, que ambos son esqueletos carbonados que potencian los ciclos de gluconeogénesis y demás.